Bien, vamos a resolver los ejercicios de la parte 2 de estadística, medida de tendencia central. Listo, continuamos. Bien, en este ejercicio nos dicen que tenemos las notas de 6 alumnos, están ordenadas en forma decreciente, donde observamos entonces que n es la menor nota y p es la mayor nota, pero lo vamos a ordenar de forma creciente, ¿ya? Aquí está. N es la menor nota y P la mayor nota. Si los datos tienen respectivamente media, mediana y moda valores pares consecutivos, ¿no? Valores pares consecutivos, por lo tanto la moda es la mayor y la media es la menor de todas, ¿no? Muy bien, entonces tienen valores pares consecutivos, nos piden hallar M por N por P. Muy bien, entonces observamos nosotros que la mediana va a estar aquí, ¿de acuerdo? La mediana va a ser el promedio entre 3M y 17. Y también observamos que la moda, por dato del problema, moda mayor a la mediana y mayor a la media, y son valores pares consecutivos, ¿no? Por lo tanto aquí la moda, ¿cuál sería la moda? La moda sería el valor de P, ¿de acuerdo? Pero P es mayor a 17, por lo tanto P puede ser 18 o puede ser 20, ¿sí? P puede ser 18 o puede ser 20. Si P es 20, entonces la mediana tendría que ser 18, pero la mediana no puede ser 18 porque está entre el valor de 3M y 17, ¿no? Entonces la moda es igual a P y es igual a 18, ¿de acuerdo? Y aquí la mediana tendría que ser igual a 16 y la media tendrá que ser igual a 14. Entonces, si la mediana es igual a 16, ¿cuánto vale M? M es un punto medio. A ver, tendría que ser 3M tendría que ser igual a 15, por lo tanto M es igual a 5. ¿Ven? Ya tenemos P, ya tenemos M. Nos faltaría hallar el valor de N. Entonces, ¿cómo hallamos N? Bueno, la mediana ya la conocemos. Ahora, la media es igual a 14. Va a ser igual a N más 5M, sumando a 2M más 3M, 5M, más 17 más 2P, sobre 6. Conocemos el valor de M y conocemos el valor de P, y aquí obtenemos el valor de N que nos está faltando. ¿Cuánto sería ese valor de N? N sería igual a 6. Piden M por N y por P. Esto sería igual a 540. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, nos dan esta información y nos piden hallar la media aritmética y la mediana. ¿De acuerdo? Sabemos cómo calcular la mediana y sabemos cómo calcular la media aritmética. Entonces vamos a completar la información de ese recuadro. A ver, entonces tenemos aquí X en la, digamos, en la columna de la frecuencia relativa acumulada es X, y acá también vendría a ser X. Si aquí es X, acá sería 3X, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta ahí hemos llegado. A ver, en el último intervalo de la frecuencia relativa acumulada tiene que ser 1. Si aquí es 1, entonces aquí tiene que ser 0,85. Y aquí observamos que 0,65 más 2x es igual a 0,85. Por lo tanto, 2x tiene que ser igual a 0,2. Si esto es 0,2, esto también es 0,2. Esto es 0,1, ¿de acuerdo? Y este vendría a ser, esto es 0,3, ¿no? Acá vendría a ser 0,35. ¿Está bien? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que nos piden? Hallar la media aritmética. Muy bien, para la media aritmética ya creo que tenemos los valores, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, porque aquí tenemos
lo siguiente, voy a completar en amarillo. 980, acá va a ser más W, aquí más 2W, más 3W y más 4W. Entonces vamos a hallar ese ancho. Entonces 2100 va a ser igual a 980 más 4W. Y aquí obtenemos el valor de W. ¿Cuánto sale? 280. Quiere decir que aquí va a ser 980 más 280, o sea, va a ser 1260. Y aquí vamos a sumar más 280, me va a dar 1540, y aquí más 280 me va a dar 1820, ¿no? Entonces la media la podemos obtener de la siguiente forma, utilizando los valores de la frecuencia relativa. Entonces va a ser 980 multiplicado por 0,1 más 1260 multiplicado por 0,2 más 1540 multiplicado por 0,35, ¿no? más 1820 multiplicado por 0,2 más 2100 multiplicado por 0,15, ¿no? ¿De acuerdo? Porque es como si estuviéramos esto, ¿no? Al final, como este de acá divide a cada uno de ellos, y sabemos nosotros que sería así, ¿no? H es igual a F entre N, ¿no? Entonces sería lo mismo. Entonces aquí debemos obtener el valor de la media. 1568. Ahora pasamos a hallar la mediana. Entonces la mediana, ¿cómo la hallamos? Identificar en dónde está el intervalo de la mediana. Muy bien. Aquí podemos aprovecharnos de la frecuencia relativa acumulada, ¿de acuerdo? Porque hasta aquí tenemos, por ejemplo, aquí es el 100% de los datos. Tenemos que ubicar dónde está el 50% de los datos. Hasta aquí tenemos el 30%, por lo tanto hasta aquí tenemos el 65%. Entonces aquí necesariamente está la mediana, ¿de acuerdo? En este intervalo. Muy bien. Vamos a observar que este intervalo está compuesto de la siguiente forma, ¿no? A ver, el valor mínimo será este 1540, 1400 y 1680, ¿no? 1400 y 1680. ¿Por qué? Porque su marca de clase es 1540, ¿no? Pasamos en la propiedad. A ver, hallando la mediana va a ser igual. Vamos a colocar que tenemos n datos. ¿Ya? Entonces, la mediana, límite inferior 1400 más el ancho de clase 280. Ahora sí viene lo siguiente, la cantidad de datos entre 2, o sea 0,5 n menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior a la mediana, o sea de este intervalo de aquí. Lo voy a colocar en rojo, de este intervalo de aquí, ¿no? Pero ahí tenemos la frecuencia relativa acumulada, entonces será 0,3 multiplicado por n, ¿de acuerdo? Muy bien, sobre la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Ahí yo tengo la frecuencia relativa, pero multiplicado por n obtenemos la frecuencia absoluta. Entonces ahí obtenemos el valor de la mediana.
1560. ¿De acuerdo? Ya tenemos el valor de la media y tenemos el valor de la mediana. ¿Qué nos pide? La suma, ¿no? Pide la suma. ¿Cuánto será la suma? Va a ser 3128. Esa sería la respuesta a este ejercicio. ¿Listo? Continuamos. Bien, aquí nos dan una tabla de frecuencias y nos dicen que la mediana es 27,5. ¿De acuerdo? Bien, entonces enfoquemos aquí en lo siguiente. A ver, vamos a calcular la media en base a esa información. ¿De acuerdo? Vamos a completar esta tabla, vamos a colocar A y aquí B. Si aquí 0,1, 0,3, entonces aquí 0,1, en total tengo hasta ahí 0,5. Entonces A más B también tiene que dar 0,5 porque la suma de frecuencia relativa tiene que ser igual a 1. Entonces A más B es igual a 0,5. Ahora, del dato que nos han dado, vamos a aprovecharlo, ese que es 27,5 la mediana. Entonces la mediana, ¿dónde va a estar? ¿En qué intervalo? La mediana va a estar en este intervalo. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí. El límite inferior es 26 y el ancho de clase es 2. Vamos a plantear entonces la propiedad. 27,5 va a ser igual a 26 límite inferior más el ancho de clase que es 2. La mitad de datos, acá n datos vamos a tener. Entonces aquí n medios menos la frecuencia absoluta acumulada al intervalo anterior, ¿cierto? Hasta aquí, ¿cuánto tengo? Tengo 0,4. Por n voy a tener la frecuencia absoluta acumulada al intervalo anterior. Aquí está. Y la frecuencia absoluta de este intervalo, que va a ser A por n, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí obtenemos lo siguiente, que A vale 0,4 sobre 3 y por lo tanto, como tiene que sumar A más B 0,5, entonces B valdría 1,1 entre 3. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a calcular lo que nos piden. Entonces la media va a ser igual al producto de frecuencia relativa por la marca de clase, ¿no? Entonces la marca de clase es 15 en el primer intervalo, en el segundo intervalo es 22, en el tercer intervalo es 27, en el cuarto intervalo es 30 y en el último intervalo es 33, ¿no? Entonces aquí obtenemos que la media es igual a 26 y esa sería la respuesta a este ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, en el siguiente problema nos dan un histograma. Nos dan un histograma y dice que la mediana es igual a 39. Calcule x y la moda resulta x sobre 7. Muy bien, entonces aquí vamos a enfocar en lo siguiente. La mediana es 39. ¿Dónde está la mediana? Observamos que el intervalo de la mediana va a estar aquí, de 32 a 42. Entonces planteamos lo siguiente. 39 va a ser igual a 32, límite inferior, más el ancho de clase que es 10. Aquí va a ser n también, n datos, n medios, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de la mediana. Entonces acá tengo 10 y 16, me va a dar 26. Sobre la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, que es 20. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo debo obtener el valor de n. N me sale igual a 80. Por lo tanto, si n es igual a 80, ¿yo cuántos datos tengo hasta el momento? ¿Cuántos datos tengo? A ver, para completar 80 aquí tendría que ser 17, ¿no? ¿De acuerdo? Para completar 80 ahí tiene que ser 17. Ahora sí, vamos a hallar entonces la moda, ¿no? Bueno, vamos a hallar la moda sabiendo que la moda es igual a x sobre 7. Con eso obtenemos el valor de x. Entonces, a ver, la moda que va a ser igual. Aquí tenemos la moda. Tenemos que centrar en esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces la moda es igual al límite inferior. Muy bien. ¿El intervalo de la moda cuál va a ser? El intervalo de la moda va a ser también donde tenemos mayor frecuencia absoluta. Entonces aquí en este intervalo está la moda también, ¿no? En el intervalo de 32 a 42. Por lo tanto, x séptimos
va a ser igual a 32 más 10 por 4 sobre 3 más 4. Sí, ese D1 vendría a ser la diferencia que hay entre 20 y 16, ¿no? Acá es D1 igual a 4. Y entre 20 y 17 sería el D2 que vale 3. Entonces acá D1 sobre D1 más D2. Entonces aquí debemos obtener el valor de X. X más sale 264. Y esa es la respuesta a este problema. ¿Listo? Bien, continuamos. Bien, nos damos este histograma, nos dicen que la moda es igual a X, X, Y y la media de los tres intervalos de mayor frecuencia es X, Y, X. Calcule A más X más Y. Bien, aquí tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. A ver, la moda, ¿cómo lo calculamos? Límite inferior más el ancho de clase más D1 sobre D1 más D2, ¿no? ¿Sí? Multiplicado por D1 sobre D1 más D2. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. ¿En dónde está la moda? Bueno, la moda está en el intervalo que tiene mayor frecuencia. El intervalo que tiene mayor frecuencia, ¿cuál es? Ah, ya, de 13A a 17A. Aquí está la moda, ¿no? Por lo tanto, si yo hago esta diferencia, a ver, para obtener el D1 va a ser igual a 22 menos 15. El D2 va a ser igual a 22 menos 19, ¿no? Entonces ahora sí reemplazo, a ver, vamos a ver, entonces XY va a ser igual al límite inferior de ese intervalo 13A más el ancho de clase de ese intervalo que viene a ser 4A multiplicado por 7 y abajo sobre 7 más 3, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, esos son los valores de D1 y valores de D2. Ya, ahora correcto, ¿qué nos va a dar esto? Nos va a dar que es igual a 15,8 multiplicado por A. Ya está bien. Ahora, nos dan a nosotros un dato adicional. Nos dicen que la media de los tres intervalos de mayor frecuencia es X, Y, X. ¿Cuáles son los intervalos de mayor frecuencia? Ah, ya. Entonces, es este intervalo y este intervalo. Entonces, la media de ellos es igual a X, Y, X. ¿Está bien? Muy bien, entonces planteamos. X, Y, X, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué? A la marca de clase. La marca de clase de este intervalo es 11A. Aquí está 11A. Multiplicado por su frecuencia absoluta que es 15. Y está 15. El segundo intervalo, la marca de clase de 13A a 17A, la marca de clase sería 15A. Multiplicado por 22. Más el otro intervalo, su marca de clase, ¿cuál sería? 19A. Multiplicado por 19. Entonces aquí obtenemos que X, Y, X es igual a 856A sobre 56. Bien, tenemos entonces esta expresión 1 y esta expresión 2. De 1 y 2 obtenemos que A es igual a 35, X igual a 5 y Y igual a 3. Por lo tanto, la suma A más X y más Y me va a dar 43. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Siguiente problema. Bien, en estos ejercicios vamos a ver el tema de coeficiente de variación. Vamos a ver. A ver, aquí nos dice, se tiene tres conjuntos de datos A, B y C cuya varianza son 13,25, 5,22, 10,10. Además sus medias 8,3, 2,78 y 5,52 respectivamente, ¿no? De acuerdo a esto ordenen de menor a mayor su grado de homogeneidad. Grado de homogeneidad de menor a mayor. Ya, vamos a ver entonces cómo calculamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación estándar sobre la media. Entonces vamos a colocar aquí. La desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para el caso del grupo A, nos va a dar 43,85%. No lo podemos colocar como porcentaje si gusta. Y para el caso del grupo B, nos va a dar 82,18%. Para el caso del grupo C nos va a dar 57,57%. Entonces aquí observamos quiénes son los que tienen mayor, digamos, coeficiente de variación. El que tiene mayor coeficiente de variación va a ser el más heterogéneo. Quiere decir esto que el que tiene menor es el más homogéneo, ¿no? El que tiene menor coeficiente de variación va a ser el más homogéneo. A ver, entonces, ¿quién es el más homogéneo? A.
A es el más homogéneo. Después de A, ¿quién es más homogéneo? ¿B o C? C, porque su coeficiente de variación es menor, ¿no? Entonces aquí va a estar B. B, al tener el mayor coeficiente de variación, es el menor o es el que tiene menor grado de homogeneidad. Entonces aquí la respuesta sería la alternativa E. ¿De acuerdo? Bien, en el problema 237, complete la tabla de distribución de frecuencias de ancho constante y calcule el coeficiente de variación. Muy bien, vamos a ver entonces, para calcular el coeficiente de variación tenemos que hallar la media y tenemos que conocer la desviación estándar. Entonces, para hallar la media tenemos que conocer o bien la frecuencia relativa o bien la frecuencia absoluta. A ver, empecemos. Sabemos que acá tenemos nosotros en la parte derecha tenemos la frecuencia relativa absoluta, o mejor dicho, frecuencia relativa acumulada, ¿no? Este de aquí. Frecuencia relativa acumulada. Aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada, y aquí tenemos la frecuencia absoluta, y aquí tenemos la frecuencia relativa. Sabemos nosotros que la frecuencia relativa acumulada aquí tiene que ser 1. Entonces aquí tendrá que ser 0,3, ¿no? Sabemos que en el último intervalo tiene que ser 1. Como es acumulado, entonces tiene que darme 1 ahí. Entonces aquí sería 0,3. A ver, si este es acumulado, aquí sería 0,35 más 2, 0,55. Y aquí tiene que ser un número tal que más 0,55 me dé 0,7. ¿Cuál será ese número? Será 0,15, ¿verdad? 15. Muy bien, ¿qué más? A ver, aquí tenemos que observar algo. Si acá tenemos la frecuencia absoluta, este de acá va a ser 50 y aquí va a ser 50 más 20, 70. Sabemos también nosotros que el H sub i va a ser igual al F sub i sobre n, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos hallar el valor de n del intervalo 2. Del intervalo 2 podemos hallar el valor de n. ¿A qué va a ser n? Es 70 entre 0,35. Entonces aquí me va a salir que n es igual a 200, ¿no? N es igual a 200. Si n es igual a 200, yo ya tengo prácticamente todo, ¿sí o no? ¿O no? Entonces, por ejemplo aquí, el H sub i, la frecuencia relativa acumulada, va a ser en el primer intervalo 50 entre 200. Eso me va a dar 0,25. Y por ser el primer intervalo aquí también es 0,25. Y aquí vendría a ser 0,1, ¿verdad? Muy bien, entonces ya podemos obtener al menos la media. Pero nos faltaría la marca de clase. Bien, entonces aquí tenemos que hacer lo siguiente. A ver, el ancho de clase, ¿cuánto es? A ver, 30, aquí será 30 más W. A ver, ¿cuántos intervalos hay? De 30 hasta el 60. A ver, acá tengo 30 más W, 30 más 2W, 30 más 3W. Entonces, 30 más 3W es igual a 60. Por lo tanto, ¿el ancho de clase cuánto es? El ancho de clase vendría a ser igual a 10. ¿No? Entonces el ancho de clase es igual a 10, entonces acá vendría a ser 40. Acá es 30 y aquí es 20. ¿No? Entonces ya tengo yo la marca de clase, ¿de acuerdo? La marca de clase va a ser 25 en el primer intervalo, en el segundo intervalo 35 y así sucesivamente. Ya puedo obtener el valor de la media, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que la media yo la puedo representar como este n divide a cada uno de ellos, entonces, y f sub 1 entre n me va a dar h sub 1, ¿no? Entonces va a ser el mismo promedio que multiplicar 0,25 por 25, 0,1 por 25, 0,2 por 45, 0,15 por 55 y 0,3 por 65. Haciendo eso vamos a obtener lo siguiente. La media va a ser igual a 46,5. ¿De acuerdo?
Bien, ahora nos faltaría hallar la desviación estándar, ¿no? Pero sabemos que la desviación estándar la podemos hallar como la raíz, mejor la raíz de la varianza es igual a la desviación estándar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, resolviendo, obtenemos que la desviación estándar es igual a 15,58. ¿Está bien? Entonces, el coeficiente de variación me va a dar 0,335, ¿no? Sin considerarlo en porcentaje, ¿no? Si gustan lo puedes considerar en porcentaje. Y aquí estará la respuesta. Listo, continuamos. En el problema 239 tenemos lo siguiente. La media varianza de los sueldos de un grupo de trabajadores de una fábrica son respectivamente 1000 y 6400. Bien, tenemos esta media y tenemos esta varianza. Después hay una alteración, dice, si a cada uno de los empleados se les incrementa un n% de sus sueldos más una bonificación de m soles, la nueva media de los sueldos es 1650, por lo tanto le he puesto media 2, y la nueva desviación estándar es 128. Entonces esta desviación estándar 2 es 128, ¿de acuerdo? Muy bien, sabemos nosotros que si se produce este tipo de alteraciones, entonces el nuevo promedio lo podemos calcular de esta forma, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a reemplazar los datos nada más. 1000 por el n% más 1 más m. ¿De acuerdo? A esto le damos expresión 1. Ahora, tener en cuenta lo siguiente aquí. Cuando nosotros sumamos o restamos a las variables algún número, en el caso de la desviación estándar, no se altera. Se va a alterar siempre y cuando multipliquemos por un número. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que esto de acá es 128 la desviación estándar, por lo tanto la varianza es 128 al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, ahora, si tenemos esta propiedad nosotros, varianza, lo multiplicamos a la variable por un k, entonces la nueva varianza va a ser igual a k cuadrado por la varianza anterior, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, porque aquí al aumentar en un n% estamos multiplicando, ¿no? No va a ser que un n% más 1. Entonces, por lo tanto, la varianza 2 va a ser 1 más el n% elevado al cuadrado por la varianza 1. Por lo tanto, aquí debemos obtener el valor de n. ¿De acuerdo? Entonces, de 1 y 2 obtenemos el valor de n y m. Entonces, n más m me va a dar 110, ¿verdad? 110. Muy bien. Siguiente problema. En el problema 240 es parecido al problema anterior. Nos dice, si una variable y que representa el sueldo de los trabajadores de una empresa, se conoce que la media del 40% de 8 trabajadores es 900. O sea, la media del 40% de trabajadores es 900 y el resto 750. O sea, el 60% restante 750 soles. Y la desviación estándar de todos los sueldos es 80 soles. Muy bien, 80 soles es la desviación estándar. A ver, vamos a ver aquí. Entonces tenemos la media va a ser igual a 810, ¿de acuerdo? Reemplazándolo. Por lo tanto, acá me dicen que la desviación estándar es igual a 80. Si la empresa decide incrementar el 25% el sueldo de cada empleado, el 25% el sueldo de cada empleado, o sea, si era n, ahora va a ser n más el 25% de n, ¿no? O sea, 125% de n, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, aquí sabemos esto, ¿no? Entonces aquí va a ser el 25% y más 1, ¿no? Aquí nos va a dar a nosotros, en este caso, dice, y luego de descontarle 25 soles, le vamos a descontar, ¿sí? Acá va a ser menos 25, ya no es más como en el caso anterior, menos 25. Entonces obtenemos 987,5, va a ser la nueva media, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora dice, ¿cuál es la media en soles? Ya lo sabemos, y la varianza en soles de los nuevos sueldos. Bueno, entonces la varianza sabemos que si multiplicamos va a ser igual a k cuadrado por la varianza anterior. Entonces varianza 2 es igual a 1 más el 25% al cuadrado por 80 al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí la varianza
es igual a 80 al cuadrado, ¿no? ¿Recuerda? ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí. Y esto me va a dar 10.000. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio va a ser la alternativa C. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Cuídense. Chau.